fundamentadas para que usted genere debates en su comunidad, en su organización, con sus amigos, con su familia. Ahora estamos con Apauqui Castro. Él es ex dirigente de comunicación de la CONAIE. El tema que vamos a tratar con Apauqui es el derecho a la comunicación de pueblos y nacionalidades. Los derechos colectivos están respetados. ¿Qué pasó con el concurso, la propuesta que entregaron ustedes para ser adjudicados de una frecuencia? Esos son los temas que vamos a tratar con Apauqui. Arichichimashi, buenas tardes, bienvenido a La Tulpa. Buenas tardes, Callaripica, Tucuyacay, Ricuri, Akita, Ricujucnata, Napapani y Shinayata, Uyariwan, Kikinkunapa, Kikinkunaman, Chaymupanchi. Definitivamente me parece muy claro puntualizar lo que usted ha señalado. Antes de aquello, como expresé mi saludo a todos y todas, un gusto estar en este espacio y poder compartir las opiniones también desde las acciones que se ha hecho en el área de comunicación de la CONAIE. Si bien ahora estamos en un tiempo de transición del Consejo de Gobierno entrante y saliente, y el 24 de mayo, digamos el 24 de julio, haremos la posesión simbólica y quedaremos nosotros al margen de esta actividad que hemos logrado sostener. Respecto a lo señalado, me parece que se ha tomado atribuciones no tanto jurídicas ni técnicas en el manejo de lo que contempla la Constitución y la actual Ley Orgánica de Comunicación, la vigente Ley Orgánica de Comunicación, sino que se hizo un manejo netamente político. Nosotros habíamos tomado en consideración la participación nuestra en el primer concurso de frecuencias. Ahí pasamos, si se quiere, el primer filtro, la revisión técnica. Únicamente tenían que emitir un comunicado o una respuesta vinculante a partir del proyecto comunicacional que habíamos presentado a la Cordicón, según las reglas del juego que estaban marcados, pero lamentablemente hubo un cambio de gobierno donde asumió Moreno y decidió dar de baja ese proceso de concurso y levantar otro proceso de concurso, que valga la redundancia. Y lamentablemente algunos compañeros, algunos de las nacionalidades lograron acceder a aquello. Por ejemplo, ahí tuvimos Kipa Radio, pero también Radio Quinzacocha. Lamentablemente, de igual forma, por el manejo político con la que se sostuvo, no se logró contener este resultado de haber obtenido, haber ganado el espectro radioeléctrico. Se metió en un mismo saco porque se consideraba que había en este proceso de frecuencias del concurso, había corrupción. Sí, me parece, por eso digo, todos los argumentos que se hayan puesto fue como secundario, porque netamente hicieron un manejo político y no se centraron en lo que contempla la normativa, la Ley Orgánica de Comunicación. Ahí claramente señalaba la redistribución del espectro radioeléctrico y nosotros anhelábamos que realmente se pueda materializar ya en hechos concretos aquello. Ahora, si hacemos una valoración, un mayor porcentaje aún sigue siendo, aún sigue la concentración del monopolio de la comunicación. Está en las manos de los medios privados, y en la reforma pusieron que privados y públicos tengan como una cualificación, una articulación, casi lo ponen en el mismo saco. En ese sentido, me parece que no está realmente enfocado en redistribuir el espectro radioeléctrico. ¿Cree que fue una dedicatoria para pueblos y nacionalidades?
este aspecto ¿Perdón? político. Creo que fue una dedicatoria, estaba ya predestinado a que se haga lo que usted manifiesta, se hizo político esta situación y el concurso definitivamente falle. Desde un inicio empezó con un manejo político y no mirando las realidades, peor la parte técnica, administrativa, peor los proyectos comunicacionales. Cuando digamos, se resolvió, salió la Ley Orgánica de Comunicación en primera instancia, entregaron la frecuencia de las radios comunitarias, pero eso fue estrictamente controlado, manejado, ¿no es cierto?, orientado, direccionado desde la Secretaría de Gestión de la Política, que en esos momentos tenía un espacio direccionado. Desde ahí tenían la dirección de la red de medios comunitarios y me parece que eso le costó todo lo que hasta estos momentos conlleva. No se logró poseer la facultad para levantar las acciones de capacitación, de fortalecimiento del equipo técnico, no se logró proyectar proyectos de sostenibilidad y con lo que muchas radios comunitarias, sobre todo de los pueblos y de las nacionalidades, cayeron, están cerrados. Ahorita tenemos activos aproximadamente entre 5 y 6 de las 14 radios de las nacionalidades. Aparentemente crearon desde dentro del Estado una red de medios comunitarios, pero que los proyectos, todo lo que sacaban era direccionado para ellos, pero no para quienes ponían una voz crítica desde las realidades, emitían los contenidos de acuerdo a lo que pasaba en cada uno de los territorios. Eso me parece que expone el manejo político que realmente hicieron en en la aplicación de esta normativa. Este manejo político de pronto también recayó en la CONAIE, en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, porque ustedes presentaron una propuesta para la adjudicación de una frecuencia para la CONAIE. Bueno, nosotros presentamos porque estamos conscientes de lo que contempla la Constitución, la aplicación de los derechos colectivos, en el que claramente señala que nosotros podemos tener nuestros propios medios, nuestras propias formas de manifestar, de señalar lo que acontece, ¿no es cierto?, en la realidad desde los territorios. En ese ámbito me parece que nosotros no hicimos porque no somos los responsables de emitir el proceso del concurso. Son ellos quienes han levantado aparentemente el cumplimiento de lo que estipula la Ley Orgánica de Comunicación. Pero reitero, hubo e hicieron un manejo estrictamente político y ahora vemos las consecuencias en las que nos encontramos. En la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que se llevó a cabo en el gobierno de Moreno, nosotros habíamos puesto en planteamiento, antes de presentar el proyecto a través de un asambleísta de Pachacuti, de que se pueda, a más de haber ya entregado a las 14 nacionalidades nuestras, designar la asignación directa de frecuencia para los pueblos, ¿no es cierto?, no solamente indígenas, de las organizaciones representativas, es decir, el pueblo afro, el pueblo negro, y la misma organización es nuestra. O sea, sin entrar a concursos, sin entrar a concursos, que la adjudicación sea directa. Exacto, porque hay una necesidad de reparar el daño histórico que tenemos. No es con el afán de que muchas veces pretenden decir, bueno, qué privilegios tienen ser el indígena o ser del pueblo afro. No, sino hay una violación permanente de los derechos, sobre todo de estos sectores marginados a lo largo de la historia.
Y estas reparaciones y acciones afirmativas que se cumplan y sean garantizadas por el Estado ecuatoriano, que no se da. Y ahora, ¿qué va a suceder a Pauqui? ¿Qué criterio tiene usted con la propuesta de la ley de libre expresión y comunicación que entregó a la Asamblea Nacional Guillermo Lasso? Bueno, de nuestra parte, desde un principio habíamos expresado nuestra preocupación como organización cuando estuvimos en la dirigencia. Estamos, reitero, en este tiempo de transición y aún tenemos la potestad de expresar nuestra preocupación. Y en ese sentido, con lo acontecido en estos últimos tiempos, me parece que sí estamos bastante distante de manejar, ¿no es cierto?, con la lógica de la autorregulación que tanto predican los medios privados, los medios masivos, sobre todo a nivel nacional. Con aquello, me parece, con este acontecimiento, da facultad a decir que no está aún en esas condiciones. Tampoco estamos diciendo que regresemos al excesivo control que tenían durante esos 10 años que aplicaron la Ley Orgánica de Comunicación, pero que no brindaron las garantías necesarias para fortalecer los otros espacios, tanto de los sectores comunitarios. Está la redistribución del espectro radioeléctrico, pero nunca se hizo aquello. En ese sentido, esperamos que dentro de la Asamblea se pueda tomar, ¿no es cierto?, procedimientos apegado a los planteamientos que vienen de estos sectores, de los pueblos y nacionalidades, de los sectores sociales, del sector comunitario, como hay un consolidado del espacio de la comunicación. Veremos a dónde nos lleva esta situación, pero que podamos, ¿no es cierto?, mantener en unidad estos planteamientos. Esperamos, sobre todo, al bloque Pachacuti, que el comunicado que han emitido se pueda consolidar y realmente se pueda materializar, porque ahí claramente dicen, no están de acuerdo con estos planteamientos y lo único que están diciendo que se reforme a la Ley Orgánica de Comunicación. Nosotros, desde la CONAIE, habíamos estado sosteniendo esos criterios. Si hay que reformar y tienen algunos, digamos, planteamientos que quieren colocar el otro sector, el sector de los medios privados, lo podemos hacer, pero no se puede distorsionar y no se puede echar al tacho todo lo que hemos logrado a partir de un proceso de lucha, sobre todo el sector comunitario. Ahí no únicamente está el movimiento indígena, sino está los medios que han trabajado en este proceso de la liberación a partir del quehacer de la comunicación. Pauqui, en este momento usted está en la nacionalidad Zápara, en la Amazonía ecuatoriana. ¿Tienen un medio de comunicación comunitario ahí? Cada nacionalidad le entregaron, ¿no es cierto?, una radio. Pero lamentablemente estas falencias de sostenibilidad no lograron todos contenerlo. Y nosotros hoy estuvimos adentro en la comunidad donde se está desarrollando un congreso extraordinario para, sobre todo, afrontar el problema territorial. Y de ahí aquí en Pastaza, donde están ubicados las 7 nacionalidades, hay contadas emisoras que están activas, por ejemplo, Radio Tuna, Radio de la Nacionalidad Achuar, que luego de una crisis bastante fuerte logró como nuevamente retomar la radio de la nacionalidad Shuar, todos estos medios que no han logrado dar este mantenimiento a partir de, porque no ha existido un proceso de sostenibilidad. Peor capacitaciones. ¿Por qué no puede sostenerse? ¿Y qué importancia tiene o cuán importante es que se conozca, que se visibilicen a los pueblos? En este caso, en Pastaza, en el específico que está con los záparas usted,
dar a conocer, ¿no? Dar a conocer cuál es la importancia de que tengan medios de comunicación y por qué no pueden sostenerse a más de la capacitación. ¿Qué es lo que esperan? Sabiendo que ahí en la Amazonía, en Mempastaza, hay pozos petroleros. Las petroleras podrían financiar también a los medios comunitarios. Me parece que el primer punto, lo que usted señaló, las acciones afirmativas, no lo han canalizado tal como tenían que haberlo hecho. Es decir, el proceso de capacitación para la implementación de los equipos, el equipamiento de la sede, de la radio, la cabina, nunca se dio como prioridad de las condiciones diferenciadas. Los sectores comunitarios, el sector comunitario, no estamos, no todos, pero sí de los pueblos y nacionalidades, en las mismas condiciones de decir, bueno, yo me compro este transmisor que esté en un monto alto, así ligeramente. $100,000, No $150,000. Exacto, no estamos en las mismas condiciones, de ahí claramente se señalaba, ¿no es cierto? Ver una cuestión como de condonación o una propuestas de créditos, pero nunca se aplicó aquellos planteamientos que nosotros habíamos, ¿no es cierto?, estado sujetando desde los pueblos y las nacionalidades. Me parece que, reitero, este planteamiento ha sido un manejo netamente político y no en consolidar la reactivación de los derechos que corresponde la misma Constitución. Ahí vayamos viendo cuáles han sido los mecanismos, las acciones que han tomado desde adentro del Estado, desde las instituciones públicas, y sobre todo es lamentable que indígenas, se ponen indígenas de un sector, de un pueblo, de una nacionalidad, no dan a conocer estas realidades de la manera objetiva, sino responder y únicamente velar por su bienestar económico, nada más. Apauqui, ¿cree usted que todo este proceso de adjudicación de frecuencias ya obtenidas por las nacionalidades y no hay esa sostenibilidad, sea intencional para que desaparezcan los pueblos y nacionalidades? Nosotros vemos que hay una intención. Nada es por casualidad, nada es así porque ocurrió de la bonita forma. Hay un temor, sobre todo de los grupos de poder económico, de la fuerza que tiene la organización que agrupa a todas las nacionalidades y a todos los pueblos, que es la CONAIE. Y ahí netamente hace un contrapeso hegemónico al poder que está establecido en la conducción o en la administración del Estado. En ese ámbito sí hay una resistencia a que realmente se pueda expresar la realidad desde cada uno de los territorios. En ese sentido, no se ha posibilitado realmente expresar las necesidades, las costumbres, las tradiciones que existe al interno de cada uno de los pueblos y las nacionalidades, sino restringir, prohibir, cohibir estas expresiones que pueden salir y obviamente le hacen choque al poder que está establecido en la administración del Estado correspondiente. Ahora con asambleístas de Pachacuti, histórico también la bancada de Pachacuti, brazo político de la CONAIE, ¿cree usted, Apauqui, que esta propuesta de ley que envía Lasso a la Asamblea va a pasar? ¿O qué percepción tiene? Bueno, nosotros esperamos que se pueda entender y acoger el planteamiento que ha puesto en el comunicado el día de anteayer por parte del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. Si bien se dice ser el brazo político, el instrumento electoral de la CONAIE, y obviamente debería estarse acogiendo a los planteamientos y requerimientos que existe desde esta disposición de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El día de hoy salíamos de este territorio de la nación Zápara, donde decían
hay que fortalecer el tejido de la comunicación. Estamos prestos a fomentar, a crear con nuestros compañeros, compañeras jóvenes, pero aquello debe ser entendido en la implementación de las normativas. Reiteramos nuestro desacuerdo con la propuesta que ha sido emitido por el presidente Lasso y ojalá en la Asamblea realmente se pueda elevar a una discusión de una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, pero no votarle todo, tal como ahorita está propuesto en este proyecto de ley de libre expresión y comunicación, focalizado únicamente en la autorregulación. Tenemos derechos todos y todas, pero me parece que no está orientado para tener ese entendimiento y ese manejo en las condiciones tal como se va desarrollando. Apauqui, y sin medios de comunicación, ¿se puede ejercer, se puede practicar el derecho a la libertad de expresión, como sostiene esta propuesta de libre expresión y derecho a la comunicación? Se puede sostener, más bien digamos, los medios estamos para acoger la aplicación de este derecho a la libertad de expresión, pero no se puede escudar en este derecho para salir y hacer lo que han hecho los de la posta, por ejemplo. Entonces, no es una cuestión que se pueda minimizar, pero ha tomado la dimensión por la representatividad que tiene la organización y quien está al frente de este espacio. En ese ámbito me parece que podemos ir conversando y entendiendo por dónde podemos avanzar a la implementación de las distintas acciones con las que vamos a llegar. No estamos aún en las condiciones. Es como los ciudadanos dijésemos, ¿para qué crean tantas leyes si nosotros ya somos civilizados y podemos autorregularnos o podemos nosotros mismos ponernos las condiciones, las normas? Estamos cayendo en una cuestión ahí prácticamente anárquica, no creer necesario la existencia o la necesidad de que haya una instancia que diga por dónde debemos avanzar y por dónde no. Los medios, sobre todo los medios comerciales, se creen tan suficientes, pero ya vemos lo que pasó en este último hecho. Alguien de los medios privados sostiene que la mejor ley es la que no hay. ¿Puede repetir? Alguien de los medios privados manifestaba que la mejor ley es la que no hay, Apauqui. Sí, exactamente, por eso reitero esta comparación, este símil de decir, los ciudadanos podemos decir en serio, ya estamos en el tiempo, en el siglo XXI, estamos civilizados, no necesitamos leyes. ¿Para qué ponen el COI? ¿Para qué ponen otra normativa? Pero me parece que caen en una idea de autosuficiencia cuando no lo tienen. Con este último hecho nos da clara muestra y claro ejemplo. Por eso nosotros sí vemos necesario la creación de una ley que tengan no el control excesivo tal como lo tuvieron en esos 10 años, pero sí una instancia que regule, que diga por dónde sí y por dónde no. Porque solo por poner otro ejemplo, está contemplado, por ejemplo, la circulación de los contenidos de la cuota intercultural. Ahí, ¿qué hicieron los medios nacionales y los medios privados? Generaron una cadena, PluriTV, y no es que salían indígenas, sino es que se expresaba la realidad de cada uno de estos espacios. No solamente indígenas, del pueblo afro, del pueblo montubio, sino ellos creaban y hacían sus propias producciones y se consumían. Tienen una lógica de pensar únicamente centrado en la comercialización, verle al sujeto como mercado mercancía. Y no como mercancía y no como un sujeto de derechos como los pueblos y nacionalidades del sector
social popular que también están en toda la potestad de exigir el cumplimiento de este derecho. Ahora, Pauqui, ¿qué va a suceder? Usted está cercano en un proceso de transición en la CONAIE con el ingeniero Leonidas Issa como presidente de la CONAIE, actual presidente elegido. ¿Qué va a hacer la CONAIE con respecto a lo que usted mencionó y lo que está en actualidad con lo de la posta? Sí, me parece que hay un camino trazado. Ellos esperaban, los dos de la posta, esperaban que se eleve a un proceso penal, pero el equipo jurídico ha analizado, ha levantado una contención bastante sostenida. En ese ámbito nos han dicho, el día de mañana justamente se dará una rueda de prensa para en el proceso jurídico, en el ámbito legal, seguir dentro de la vía administrativa y civil. No se va a topar en el ámbito penal. En ese sentido, no habrá tarima para el show que pretenden o quisieron hacer, provocar estos dos personajes con los calificativos, las expresiones, la forma supuestamente humorísticas de hacer comunicación. Eso no es hacer periodismo. Nosotros ahora mismo podría estar diciendo una analogía de este acontecimiento con otro y con digamos, acrónimos que describa la personalidad, cómo podríamos ponerlos a Vivanco y Boscán. Pero esa no es la forma y lo que evidencia claramente es que no estamos en las condiciones de decir, bueno, los medios comunitarios estamos en las condiciones de ponernos las reglas del control y no necesitamos una normativa que nos diga por dónde caminar. Nosotros, sobre todo el sector comunitario, los pueblos y nacionalidades, sí creemos conveniente porque no se ha hecho efectivo la aplicación de los derechos, sobre todo, en particular, el tema de las acciones afirmativas, solo por poner un ejemplo. De ahí no hay avance alguno para realmente aplicar de acuerdo a lo que establecería el cumplimiento de los derechos colectivos. Apauqui, muchas gracias por conversar aquí en La Tulpa, en este espacio de diálogo intercultural e intergeneracional. Estaremos conversando en otra oportunidad aquí en La Tulpa y a seguir guiando y comprometidos con los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Concluimos así, seguidores de APAC TV, esta gran jornada de este miércoles 7 de julio del 2021, conversando con expertos experimentados en la comunicación comunitaria, la comunicación de medios comunitarios, medios alternativos sobre el derecho a la comunicación. A propósito de que el 25 de mayo del 2021 el presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional la propuesta de ley de libre expresión y comunicación que, de acuerdo a los diálogos que mantuvimos, y de acuerdo a expresiones, a criterios de académicos de pueblos y nacionalidades, están muy preocupados porque sería una recesión de los derechos conseguidos en comunicación, un retroceso de los derechos conseguidos en comunicación de pueblos y nacionalidades. Así que nos vemos el día viernes en Yactapi. Gracias por comentar, gracias por esos saludos en todo el mundo. Nos envían saludos desde España, de todos los continentes. Gracias por siempre compartir y esa fidelidad a los medios de comunicación comunitarios como APAC TV. Este es el trabajo que realizamos para visibilizar a los pueblos y nacionalidades y que haya una equidad en la comunicación, ese derecho que usted y nosotros tenemos. Gracias a los invitados por esa vasta experiencia y ese vasto conocimiento que nos entregaron a través de APAC TV y APAC Otavalo en YouTube. Hasta una próxima oportunidad. Gracias al equipo también, al equipo técnico, a la producción de esta gran jornada. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar.
Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.